Buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase 4 sobre el proceso de evaluación, aspectos técnicos de la peritación forense psicológica. Dependiendo de cada caso, el perito va a recoger la mayor o menor volumen de información, el menor o mayor volumen de información, además de ser diferentes entre los casos, las pruebas a ser utilizadas. No todo el volumen de información que se entrega, tal cual lo que se obtiene, eso se tiene que condensar y después poner en el informe. Bueno, explico esto. Uno hace su entrevista, ¿verdad? Le tiene a la persona a quien le tiene que evaluar, ¿verdad? Hacer la peritación, ¿verdad? Y entonces ella te va a dar un montón de informaciones. Y esto lo que quiere decir es de que nosotros tenemos que aprender a condensar. O sea, hay que aprender a tener una capacidad de resumen. ¿Por qué? Porque no todas las informaciones que esa persona nos va a dar van a ser vinculables a la causa que se está, la razón por la que se está haciendo el peritaje. Respecto a los resultados numéricos, estadísticas, por ejemplo, todos los resultados de los test en general, no es obligación ética de poner eso tal cual en el informe. Nosotros tenemos que dar solamente el resultado. ¿Qué es COP? Es un colegio oficial de psicólogos de Cataluña, pero de eso se rigen porque esto que nosotros estamos viendo es de una bibliografía española que haciendo una comparación con el otro libro que nosotros estábamos viendo que es latinoamericana, yo quería nomás, después le voy a explicar, hacer una comparación. Ellos hablan en forma más general. Es para saber qué significa ese COPS. De igual manera, las respuestas literales del evaluado, por ejemplo, no se deben citarse obligatoriamente, excepto cuando se lo considere, cuando él o cuando vos como perito consideres útil lo que él dijo o él dice, no, yo quiero que pongas eso, entonces ahí se incluye en negrita o entre comillas lo que él dijo. Esa información ha de adecuarse al motivo de la demanda, sin añadir datos circunstanciales o pobres que no añadan ninguna información a lo que se está aportando o a lo mejor perjudican innecesariamente al evaluado. O sea, eh, nosotros como peritos tenemos que saber qué información es lo que vamos a poner y qué no. O sea, que los que fueren necesarios y los que no hay que saber distinguir. Eh, Debe ser estrictamente, el profesional tenemos que ser estrictamente, eh, tenemos que tener nuestra ética, ¿verdad? Tenemos que adecuarnos a ciertos criterios del código de ética que vamos a ver después, cómo eso es. Por ejemplo, dentro del área forense, nosotros necesitamos sí o sí el consentimiento informado que ya vimos la otra vez, ¿verdad? De la persona a ser evaluada, explicándole que esto no es una evaluación clínica, esto es todo lo que él me dice o lo que nos dice va a estar en un documento público de contenido público, que es una carpeta fiscal o un expediente, ¿verdad? Judicial. Entonces, eso nosotros tenemos que tener bien claros y la persona a quien le estamos evaluando tiene que saber eso. Ante cualquier solicitud de peritaje, varios aspectos éticos es lo que tenemos que tener en cuenta y que afecta a los primeros y principal la aceptación del mismo. O sea, si yo recibo un oficio y un oficio tiene carácter de orden, es un pedido, pero con un carácter de orden, porque el lenguaje que se utiliza en el ámbito judicial es diferente, ¿verdad? Bueno, entonces yo recibo un oficio y luego yo tengo que aceptar eso a través de un nombramiento que el juez me va a hacer. Pero para que yo pueda aceptar, tengo que basarme en algunos criterios éticos. Por ejemplo, en el peritaje privado o de partes, cualquiera sea el motivo para recusar un peritaje es válido. Por ejemplo, en el peritaje, por ejemplo, me contratan a mí como psicóloga para la defensa, pero en forma particular.
Entonces yo le digo, no, yo no puedo porque yo le conozco a esa persona, o fue mi profesor, o fue mi compañero, o sea que hay un vínculo, no, y yo puedo negarme por cualquier excusa, ¿verdad? O sea que puedo poner un motivo para recusarme. Pero cuando uno está en un ámbito oficial, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo en la fiscalía, a mí me piden, yo no puedo, tiene que haber motivos muy estrictamente bajo ley para que yo me pueda recusar. O sea que no es que yo, porque no quiero, porque va a ser muy, porque no voy a entender. Bueno, entonces cuando el perito es seleccionado por el juzgado, la opción de rechazar el peritaje estará regulada, o sea que por la ley, ¿verdad? Aparte del código de ética, también por causas incluidas en artículos que regulan la actuación de los peritos ante los tribunales. De no ser así, el no acudir al llamado, entonces, sin dar una causa justificada, eso tiene una responsabilidad penal. O sea, existen legalmente, yo no puedo negarme porque sí, nomás ante un juez hacer un peritaje. Si él me pidió, yo tengo que hacer, tengo que obedecer esa orden judicial, a no ser de que yo le manifieste los motivos que estén regulados, que estén en la ley, para que yo no realice ese peritaje. Solo cuando el perito es nombrado por el juez puede rechazar actuaciones periciales por el parentesco en una causa, ¿verdad? La amistad íntima o la enemistad manifiesta. La práctica de la pericia no solo se basa en la relación entre peritos y el evaluado, sino que debe mantenerse estrechamente relacionadas con otras profesiones, incluso colegas de la propia disciplina, vienen marcadas por estándares éticos generales para relaciones entre profesionales como el derecho, la independencia de cada profesional y el respeto a las competencias, formas de trabajo y normas éticas de otro profesional. O sea, yo no puedo criticar así porque sí nomás el trabajo de mi colega psicólogo, ni siquiera de otro abogado. O sea, uno por ética profesional no puede estar opinando irresponsablemente. O sea, que la ley considerará eso una falta de ética profesional. En muchas ocasiones, en las aportaciones documentales que nos encontramos en los peritajes, habrá informes anteriores o de otros colegas susceptibles de análisis, estudiar y en algunos casos criticar. O sea que muchas veces, como que en un litigio judicial siempre hay dos partes, o sea que está la parte demandada y la parte demandante, ¿verdad? Entonces, pueden haber otros profesionales que emitieron ya un juicio y que a nosotros nos pidan hacer pericia sobre el trabajo de ese colega. Entonces, eso también es un punto muy delicado en el que siempre no tenemos que dejar de vista la ética profesional. El psicólogo no debe desacreditar a sus colegas o otros profesionales que trabajen a partir de los mismos u otros opuestos teóricos metodológicos. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo ser psicoanalista, la otra colega puede ser conductista, hizo un trabajo como conductista y yo no puedo estar criticando, ay no, ella luego es conductista, que si yo referirme en forma peyorativa a lo que ella, a su trabajo desde su disciplina, o sea que desde su puesto teórico. Eso es, por ejemplo, la corriente que tenga que ser esa profesional. Aún así, la pericia psicológica también puede incluir este aspecto, el contrainforme, y sin perjuicio del profesional creador de dicho informe, hay que ser imparcial, objetivo en el análisis documental. Siempre, acuérdense, nuestra profesión de por sí debe haber objetividad. Un buen profesional científicamente, si trabaja con base científica, debe tener esa objetividad. Y esto se mantiene. O sea, hay que hacer ese intento de ser lo más objetivo posible. Otra de las relaciones cruciales para la correcta relación de un peritaje, sobre todo en el ámbito de la pericia privada, es el perito con el abogado. El perito tiene la libertad de considerar las opiniones del abogado en la medida y el nivel que lo estime conveniente.
Se considera una falta grave aceptar las directrices del abogado si van en contra de las convicciones del perito. O sea, yo no puedo agarrar y seguir las directrices de ese abogado que viene a pedirme el trabajo, ¿verdad? Porque es una falta de... Como profesional voy a hacer mi trabajo, mando un profesional, no, aunque me o su cliente a través de... Yo no tengo por qué considerar como... Por eso nosotros en algún momento vamos a hablar sobre la autonomía, psicólogo en general y peor cuando estamos en condiciones